Hola, te saluda el maestro en estudios jurídicos, Lucio Domínguez Nares, y te doy la más cordial bienvenida a la materia Taller de Litigación Oral de la Maestría en Derecho y Litigación Oral. En esta sesión veremos litigación oral y principios del debido proceso como la inmediación, la contradicción, la publicidad, la continuidad y la concentración. El objetivo general de esta sesión es que ustedes, al finalizar, puedan analizar, valorar, aplicar, distinguir y formular, así como argumentar de manera crítica los principios del debido proceso, como lo son la inmediación, la contradicción, la publicidad, la continuidad y la concentración, todo dentro del litigio oral. Esto para comprender su fundamento epistemológico y filosófico en el sistema acusatorio y su impacto en la construcción de la verdad jurídica. Como sabemos, ya a estas alturas, la litigación oral constituye uno de los pilares del sistema procesal acusatorio contemporáneo, sustentado en una visión filosófica que privilegia la transparencia, la racionalidad argumentativa, la valoración crítica de la prueba y el respeto del debido proceso. En este marco, los principios de inmediación, contradicción, publicidad, continuidad y concentración se configuran como garantías fundamentales que aseguran el acceso a un juicio justo, la legitimidad de la decisión judicial y la protección de los derechos fundamentales de las partes. Desde la epistemología jurídica, estos principios permiten comprender cómo se produce, valida y controla el conocimiento dentro del proceso penal o judicial. A su vez, desde la filosofía del derecho, se analizan como expresiones del garantismo y del Estado constitucional, cuyo propósito es asegurar que la verdad procesal se construye a través de procedimientos racionales, transparentes y equitativos. La litigación oral es un conjunto, ya quedamos claro, de técnicas, estrategias y actos procesales que las partes desarrollan verbalmente ante el órgano jurisdiccional para presentar sus teorías del caso, ofrecer y desahogar pruebas, argumentar y persuadir al juez. Es una metodología procesal que privilegia la oralidad como medio principal de comunicación y demostración en juicio. ¿Para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para garantizar la transparencia y control público del proceso, para permitir la comunicación directa entre juez, partes y pruebas, para fortalecer la inmediación y la valoración epistémicamente confiable de la prueba, para materializar los principios del sistema acusatorio y para fortalecer la argumentación racional y la toma de decisiones fundamentadas. La inmediación es un principio que implica que el juez debe de estar presente durante todas las etapas esenciales del juicio, especialmente en la recepción de la prueba, de modo que la decisión se basa en su percepción directa. ¿Para qué sirve? La inmediación sirve para que se garantice que el juez valore la prueba con criterios epistémicos confiables, para evitar intermediarios que distorsionen la información y para fortalecer la imparcialidad y la autenticidad del juicio. La inmediación es un requisito epistemológico. El conocimiento judicial acerca de la prueba debe adquirirse sin filtros. Este principio proviene de la tradición procesal continental europea y se refuerza con la teoría de la prueba como actividad cognitiva. La inmediación es un requisito epistemológico. El conocimiento judicial acerca de la prueba debe adquirirse sin filtros. Este principio proviene de la tradición procesal continental europea y se refuerza con la teoría de la prueba como actividad cognitiva. La inmediación favorece la credibilidad del juicio oral, pues el juez observa la conducta, el discurso y la credibilidad de testigos y peritos directamente, evitando reconstrucciones tardías o documentales. Los principales exponentes son Jeremy Betance, que destacó la relevancia del contacto directo entre juez y prueba, Nicola Framarino dei Malatesta, que desarrolló la teoría lógica de la prueba y la relevancia de la percepción directa, Francesco Carneluti, que consideró la inmediación esencial para la función cognitiva del proceso. Jeremy Betance, que nació en Londres entre el 4 de febrero al 15 de febrero de 1748 y fallece en Londres también un 6 de junio de 1832,
Es o fue un filósofo, jurista, economista, escritor y reformador social inglés, considerado como el padre del utilitarismo moderno, que también recibió el nombre de radicalismo filosófico. Bentham definió como el axioma fundamental de su filosofía el principio de que la máxima felicidad del mayor número es la medida de lo bueno y lo malo. Se convirtió en un destacado teórico de la filosofía del derecho angloamericano y en un político radical cuyas ideas influyeron en el desarrollo del asistencialismo. Abogó por las libertades individuales y económicas, la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad de expresión, la igualdad de los derechos para las mujeres, el derecho al divorcio y, en un ensayo inédito, la despenalización de los actos homosexuales. Pidió la abolición de la esclavitud, la pena de muerte y el castigo físico, incluido el de los niños o para los niños. También se ha hecho conocido como uno de los primeros defensores de los derechos de los animales. Francesco Carnelutti nació en Udine el 15 de mayo de 1879 y fallece en Milán un 8 de marzo de 1965. Fue un jurista italiano considerado junto a Calamandrei, Chiovenda y Couter uno de los influyentes procesalistas de todos los tiempos. Graduado en Padua en 1900, enseñó Derecho Industrial en la Universidad Bocconi de Milán en 1909 a 1912. Derecho Comercial en la Universidad de Catania de 1912 a 1915. Derecho Procesal Civil en la Universidad de Padua de 1915 a 1935. En la Universidad de Milán de 1936 a 1946 y en Roma de 1947 a 1949. Si bien los estudios que hizo Francesco Carnelutti se fundamentaron en el derecho procesal civil, también tuvieron una clara influencia en el derecho mercantil. Ahora veamos el principio de contradicción. Es el derecho de toda parte a conocer, refutar, debatir y contravertir las pruebas y argumentos presentados por la contraparte. ¿Para qué sirve el principio de contradicción? Para garantizar igualdad procesal, para validar epistémicamente la información mediante el debate racional y para evitar decisiones unilaterales o sorpresivas. La contradicción o el principio de contradicción es una expresión procesal del razonamiento dialéctico que desde la epistemología jurídica constituye un mecanismo de control de la fiabilidad de la información. Una afirmación procesal solo es válida si ha resistido el escrutinio de la contraparte. En el sistema acusatorio se manifiesta durante el interrogatorio, contrainterrogatorio, objeciones y alegatos. Los principales exponentes son Robert Alexis, que plantea la argumentación racional basada en el discurso y la contradicción; Manuel Atienza, que defiende el modelo dialógico como garantía de racionalidad procesal; Chan Perelman, que estudió el debate argumentativo como medio de legitimación. Manuel Atienza Rodríguez nació en Oviedo, España, el 24 de septiembre de 1951. Es un jurista y filósofo del derecho español. Estudió su licenciatura en Derecho en la Universidad de Oviedo en 1973 y posteriormente obtuvo el título de doctor en Derecho por la misma universidad en 1976 con una tesis sobre la filosofía del derecho en Argentina bajo la dirección de Elías Díaz. Se ha desempeñado en el ámbito académico y ha sido profesor y conferencista de numerosas universidades en todo el mundo, así como en tribunales y escuelas judiciales. Veamos ahora el principio de publicidad. La publicidad, jóvenes, garantiza que el juicio sea abierto y accesible al público, salvo excepciones justificadas por la misma ley. ¿Para qué sirve el principio de publicidad? Pues para permitir control ciudadano sobre el actuar judicial, para evitar arbitrariedades y para fortalecer la legitimidad democrática del proceso. El principio de publicidad tiene un fundamento filosófico que se basa en la obra de Immanuel Kant, quien sostenía que la publicidad es condición de justicia. En el ámbito jurídico representa una garantía de transparencia e inhibición de abusos. En la epistemología jurídica permite que el proceso sea verificable y que la comunidad jurídica supervise la corrección de las decisiones judiciales. Los principales exponentes del principio de publicidad es precisamente Immanuel Kant, quien lo considera la base del derecho público. También Jeremy Bentham dice que la publicidad es el alma de la justicia
y Luigi Ferrajoli considera la publicidad indispensable en el garantismo penal. ¿Y quién es Luigi Ferrajoli? Bueno, él nace en Florencia, Italia, un 6 de agosto de 1940, por lo tanto es un jurista italiano, discípulo de Norberto Bobbio, considerado uno de los principales teóricos del garantismo jurídico, la teoría que desarrolló inicialmente en el ámbito del derecho penal, pero que considera en general un paradigma aplicable a todos los derechos fundamentales, o sea, la garantía. Ferrajoli se define como un iusputivista crítico. Y veamos el principio de continuidad. La continuidad implica que la audiencia debe desarrollarse sin interrupciones injustificadas, procurando secuencia temporal lógica. ¿Para qué nos sirve el principio de continuidad? Para evitar la pérdida de información o memoria de los operadores, para mantener la coherencia procesal y para fortalecer la inmediación y concentración. Los principales exponentes son Eduardo J. Couter, quien reconoció la importancia de la continuidad para la eficacia procesal, y Francesco Carneluti, que la vio como una parte de la unidad lógica del proceso oral. Eduardo J. Couter nació en Montevideo un 24 de mayo de 1904 y muere un 11 de mayo de 1956. Fue un prestigioso abogado y profesor uruguayo, considerado como uno de los procesalistas latinoamericanos más influyentes del derecho continental en el siglo XX y autor del Decálogo del Abogado, que se los voy a hacer llegar en la carpeta de material de apoyos de esta materia. Y por último, veamos el principio de concentración. El principio de concentración exige que la mayor cantidad de actos procesales se desarrollen en una misma audiencia o en un número reducido de sesiones. ¿Para qué nos sirve este principio? Para agilizar el proceso, para evitar dispersión de la información y para mantener coherencia y calidad epistémica en la valoración judicial. La concentración, este principio, maximiza eficiencia y calidad epistémica, es decir, el origen, búsqueda del conocimiento. La prueba se presenta y analiza en un solo espacio temporal, permitiendo que el juez mantenga una visión clara y continua del caso. También permite que la prueba no sea manipulada y contaminada. El sistema acusatorio la adopta para asegurar que el juicio sea dinámico, coherente, orientado hacia la verdad mediante actos inmediatos, públicos y contradictorios. Los principales exponentes del principio de concentración es Giuseppe Giovenda, quien consideraba que es un principio de la oralidad procesal, y Piero Calamandrei, que la concibió como una garantía de rapidez y coherencia en el proceso. ¿Y quién es Giuseppe Giovenda? Bueno, él nació en Premosello, Giovenda, en 1972 y muere en Novara en 1937. Fue un jurista italiano, el cual se graduó de la Universidad de Roma, donde fue alumno de Vittorio Eccezzoloja. Comenzó su carrera de jurista enseñando en las universidades de Parma en 1902, en Bolonia en 1905, Nápoles en 1905 y sucesivamente en Roma en 1907. Fue socio de la Academia Nacional de los Linces y de 1911 a 1913 rector del Regio Instituto Superiore de Estudios Comerciales del Derecho Romano Administrativo. Y Piero Calamandrei nació en Florencia un 21 de abril de 1889 y fallece en Florencia un 27 de septiembre de 1956. Fue un jurista, político y periodista italiano, considerado como uno de los padres de la Constitución de 1948 de Italia, y obtuvo su título de abogado en la Universidad de Pisa en 1912. Para 1915 fue nominado por concurso público profesor de Derecho Procesal Civil en la Universidad de Messina. En 1918 fue llamado a la Universidad de Modena, en 1920 a la de Siena y en 1924 a la nueva Facultad de Derecho de Florencia, donde tuvo hasta su muerte la cátedra de Derecho Procesal Civil. En conclusión, jóvenes, podemos decir de esta sesión que la litigación oral es un mecanismo procesal que articula principios filosóficos y epistemológicos esenciales para la construcción de decisiones judiciales racionales, legítimas y respetuosas de los derechos fundamentales. Los principios de mediación, contradicción, publicidad, continuidad y contradicción, hay otros como el de igualdad, por ejemplo, el de justicia, conforman un sistema interdependiente que garantiza la producción y valoración adecuada del conocimiento jurídico dentro del proceso. Estos principios no solo cumplen una función técnica, sino que representan una concepción del derecho basada en el diálogo, la transparencia, la racionalidad y el respeto al debido proceso como fundamento del Estado constitucional.
Comprender cada uno de estos principios desde una perspectiva filosófica y epistémica permite a los operadores jurídicos ejercer una litigación oral más sólida, ética y consistente con la búsqueda de la verdad jurídica. Nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un excelente día.